Presentado y dirigido por Juanca Romero. Bienvenidos a una nueva entrega del programa Ángulo 13. Primero agradecerte la fidelidad que tienes hacia nuestro espacio, hacia nuestra entrega del misterio de cada semana, porque con la última emisión, la entrevista que realizamos al divulgador y al investigador Santiago Vázquez tuvo mucha aceptación, sigue dando que hablar, ha creado incluso debate, y eso siempre es bueno dentro del mundo de la divulgación, dentro del mundo de la comunicación. En esta ocasión vamos a tener también una entrevista en este programa, el número 283 de los que hemos emitido, el 11º de esta temporada. Tendremos una amplia conversación con un buen amigo, investigador, divulgador también, que es Fernando Álvarez, uno de los grandes del misterio. Yo me atrevo a decir que leyenda viva de la divulgación de estas temáticas. Insisto, con él, en este programa vamos a tener una amplia y distendida charla entre amigos en las que seguro hablaremos de misterio, pero también desde el ámbito personal conoceremos algunas de las claves que rodean a esta persona y a este enorme ser humano. Arrancamos una nueva entrega de Ángulo 13, espero que te quedes aquí en la próxima hora. Nosotros ya estamos preparados, estamos cómodos, vamos a arrancar, como siempre hacemos, con la cuenta atrás. 3, 2, 1... dentro. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero. Fernando Álvarez, buenas noches. Buenas noches, Juanca. Qué bueno tenerte, iba a decir qué bueno tenerte en casa, pero bueno, tú en la tuya y yo en la mía, ¿no? Sí, tenemos que guardar la distancia de seguridad, no te olvides. Sí. Justo aquí en el centro, es donde tenemos, a ver si yo me sitúo, donde tenemos la línea que separa las dos pantallas, yo creo que hemos puesto un filtro de esto que es obligado ahora para que no pasen los virus, ¿no? Menudo la tinglado. pantalla esa de metaquilatos, ¿no? Esa la tenemos ahí en el centro. Menudo tinglado donde estamos metidos, Fernando. Pues sí, la verdad que sí. No sé, yo no esperaba haberme metido en estas cosas tan raras que estoy viendo ahora, ¿no? Pero bueno, mira, nunca es tarde, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando hace, pues yo qué sé, 10, 15, 20 años, hablábamos en la radio hacíamos un programa especial, a lo mejor de cine de ciencia ficción, y en alguno de esos programas hablábamos de las grandes pandemias que azotarían el planeta, ¿no? Y incluso nos echábamos unas risas, ¿no? Pues mira, la película la tenemos ahora aquí. Bueno, no lo sé, yo no me reiría en eso, porque te voy a contar una cosa. Hace 6, 7 años, y todavía sigo hablando con esa persona, que me llamaba todos los días, y yo la llamaba también, y estábamos hablando de que había que haber un cambio terrible en el sistema, un cambio de sistema, en el mundo, porque esto se estaba desintegrando, lo estamos destrozando, ¿no? Y entonces lo que pasa es que no coincidíamos. Digo, a ver, tiene que haber un caos para que el cambio pueda resurgir, ¿no? Pero ¿qué podría haber? Una guerra, siempre pensábamos en cosas grandes, ¿no? En guerras atómicas, bombas, tal, pero nunca pensábamos en pandemia. Claro. Pero mira, es cierto, ¿no? Y ya hace 6, 7 años estaba hablando sobre ello, y mira, ahora nos vemos con una pandemia que está matando pues a media población. Y no sé si va a matar a más. Además, jamás nos planteamos que esa hipotética tercera guerra mundial, ¿no? Que como bien decías tú, siempre se ha esperado de una manera un poco más llamativa o, pues eso, bélico, se está transformando en una guerra mundial pandémica, ¿no? Esto sí que yo creo que pocos lo habíamos imaginado de esta manera, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca vivir, Fernando.
Sí, la verdad es que con la edad que tengo he vivido muchísimas cosas, A muchas ver, etapas en mi vida. Esto me faltaba. Yo creo, no sé si me faltará algo más a ver, que por tú, vivir. a Yo soy ver, joven, sí. la edad que tengo, dice, bueno, hay que decirlo, le pinta el pelón blanco, pero el chavalote que ustedes están viendo aquí, Nandi Álvarez, sí, tiene muchísimas tablas detrás de las que vamos a hablar esta noche, pero es un pibito. O sea, lo que pasa Sí, es que claro, hombre. A ver, eres modesto, pero eres un pibito, caray. sí, un reverde sin causa, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, rebeldes sin causa también hay unos cuantos por ahí, cada uno Sí, que... Bueno, Fernando lleva un montón de años en el mundo de la investigación y de la divulgación. En este caso sí podemos otorgarle los dos sellos, porque los tiene, investigador y me, divulgador, ¿no? me falta escritor, pero eso no lo hago. Eres No, escritor, lo que no has publicado, pero eres lo he escritor. publicado, sí. Bueno, bueno. Sí, lo que pasa es que no quiero seguir la senda que sigue todo el mundo. Todos los divulgadores, todos los investigadores, todos los estudiosos del misterio siguen hacen lo mismo, hacen libros y terminan haciendo libros. Y yo no me gusta hacerlo así. No quiero No seguir esa quieres. senda. No quiero seguir esa senda. Ujú. Tengo mis libros, lo tengo aquí en el despacho que lo tengo. A ver, hace, pues no sé, 30 años, 40 años hice un libro que lo tengo aquí y no lo he publicado. Una novela. Muchas, Ahora estoy haciendo otro. muchas veces hemos hablado de eso y no tirones de oreja, pero te he metido así a ver si conseguimos que Fernando publique el libro, pero no. Oye, es tu decisión. De momento no toca. Sí, sí, lo que no quiero es eso, de seguir la senda que hacen todos los demás, ¿no? Que todos hacen lo mismo. Pero, Parece un patrón, ¿no? Ujú. Pero Fernando, con los años que llevas tú, y ahora hablamos de eso, en el mundo de la investigación y la divulgación, en realidad considero que tú no tienes que seguir la senda de nadie. En cualquier caso, los demás tenemos que seguir la tuya por el bagaje que hay, ¿no? No tienes que demostrar nada a nadie a estas alturas. No, yo no debo demostrar nada. Yo por eso yo sigo lo que hacen mis maestros o como quieras llamarlo, ¿no? A Paco Padrón, a Emilio Borbón, a esta gente que no, bueno, Paco escribió a última hora su libro que escribió su biografía. No quiso escribir tampoco libros y Emilio es que no ha escrito absolutamente nada. Ujú, ujú. Porque no quiere. Y era, bueno, es un gran catedrático de la Cábala y, bueno, tú lo conoces. Sí. Es impresionante lo que sabe, pero no quiere escribir libros tampoco. ¿Cuándo aparece el punto de partida en el que Nandi se mete en el mundo del misterio? ¿Cuántos años nos tenemos que ir hacia atrás, Fernando? Bueno, vaya la preguntita, ¿no? Hombre, A ver, para que las fans y los fans pues, puedan calcular la edad, no, por saber, no, por poner el punto de partida, porque mira, ahora parece que todo empezó con YouTube, ¿no? Hay cuatro por ahí sueltos que dicen, no, no, hemos descubierto el misterio ahora, ¿no? sí, no, que va, sí, ahora salen gente que se lo creen todo y se creen bueno, que ya el misterio está todo hecho. ¿No? Y si no ven nada, también dicen, bueno, pues no hay nada tampoco. En el misterio tienes que estar ahí todos los días, pendiente y hacer investigaciones de campo. Y la investigación de campo no significa que vayas allí y vayas a localizar algo o ver algo o precisamente descubrir lo que sea. No, es la constancia, el Claro. tiempo. Ujú. Y por eso ya me he pegado mucho tiempo. Sí, Yo pero llevo no desde los 14 años. Antes dije eso. que tenía 63. Bueno, pues te iba a decir, te me estás escapando y no me lo vas a decir. No. Eh, Empecé con los 14 años, simplemente por una causalidad o casualidad, no lo sé cómo llamarlo. Estamos hablando prácticamente 50 años. Más o menos. A ver, ¿yo qué cálculos he hecho? Tú calcula, tú calcula. Casi, ¿no? Pues sí. Ya vamos a ver. Empezaste con 14 y tienes 63. Bueno, empezó la primera sorpresa Ah, vale, a con sorprender. 14 años. Vale, Con vale. 14 años. Ya Ujú. después hubieron otras más.
Ujú. Cuando hablamos Cuando, de empezó la sorpresa, tú te topaste tu punto de inicio, tu motivación nace porque viviste algo en primera persona o porque te sedujo lo que otros contaban. no, no, yo nunca me he llevado por la que diga la gente, ni me he llevado por lo que los maestros que yo tuve, que simplemente lo seguía, decían, ¿no? Simplemente lo he vivido en primera persona. Y Ujú, por eso es lo que me ha llamado la atención en todas estas cosas. ujú. Y a veces me río cuando llega personas que montan un grupito, van a una casa y ya ven todo. Mm. Ya han visto fantasmas, han visto esto, ya saben de todo. No, yo llevo, tú lo acabas de decir, 50 años, 50 y pico, y yo no, lo que he visto lo he visto en primera persona. Y no, y lo contaré en mis libros, por supuesto. Hay que decirlo, Fernando es ejemplo de la constancia, tú mismo lo estás diciendo. No, hombre, todos tenemos altibajos en nuestras etapas, ¿verdad? Pero la constancia es la clave, ¿no? Nunca mejor dicho, clave 7. Luego hablaremos de eso también. Es la clave y habrás visto en ese recorrido, Fernando, cómo aparecen olas que desaparecen y nunca más se vuelven a saber de ellas, ¿no? De corrientes, de incluso personas que están en lo alto mediáticamente y que de repente se desvanecen por falta de constancia. Sí, porque no creen. Llega un momento en que no creen en lo que están haciendo. Entonces, a lo mejor piensan que por hacer una investigación ya van a descubrir el milagro de la vida, Ujú. lo que nos pasó, ver el fantasma aquel o hablar con la Ouija y como si fuera un teléfono. No, no es eso así. Y entonces se van desmoralizando y se van deprimiendo y dice, bueno, pues lo dejo. Aquí no existe Claro, nada y claro, punto. claro. Porque no les pasa nada. Yo he Ujú. hablado con compañeros que están conmigo y tú los conoces y ellos dicen, es que a mí no me pasa nada. Yo no he visto nada. Digo, chico, pues yo qué sé, a mí me ha pasado y por eso lo puedo contar. Que no te haya pasado a ti no significa que no exista. Claro, claro, claro. Es así, es Puede así. ser que yo esté equivocado, también puede ser. Y a lo mejor dentro de 10 años, 20 años, se descubre que lo que yo vi era una tontería. Pero en estos momentos, a lo mejor, mira, pues no, para mí es algo que he visto, Ujú. ¿entiendes? Hablaremos o intentaremos tirarte de la lengua dentro de un momentito sobre algunos de esos casos, pero por tirar yo tiro, luego ya, pero déjame hacerte una pregunta que además muchos se estarán haciendo. Estamos hablando de que llevas un montón de tiempo en el mundo de la divulgación, de la investigación. La pregunta es esta. Fernando, Nadie me conoce. Fernando, A tú ver que tienes, tú, no, no, tú tienes que ser millonario. Te habrás hecho, vamos, te habrás forrado con el mundo del misterio, forrado en qué sentido. de dinero. O sea, te has Yo hecho. no tengo ni un punto, perdón, Pero sabes que hay yo gente, tengo dinero. sabe que hay gente que cree que los divulgadores nos hacemos de oro porque, en fin, el mundo del misterio da mucho dinero, ¿no? Eso Sí, sí, porque sí. vemos a estos protagonistas que salen en los medios de comunicación, que se van por un lado, se van para otro, se van para donde quisiéramos ir, ¿no? A Los Egipto, a demás, claro. México, A Nazca. y yo no puedo ir ni a La Gomera, y con 50 años que llevo aquí en el misterio, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pasa. No es oro Pero todo el que lo piensa así, no, no es oro todo lo que reluce, ¿verdad? no, no, no. Y tampoco es sentarse aquí delante de un ordenador y corta y pega y mirar lo que hacen los demás y aplicárselo a ellos mismos. Ujú. Oye, Eso tampoco. cuando entras en contacto, siempre digo el nombre mal, tú me vas a corregir ahora, con la Sociedad Atlántica de Parapsicología, ¿era el nombre exacto? ¿O Sí, Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas. de investigaciones parapsicológicas? ¿Cuándo entras en contacto con esa sociedad? Porque yo creo que tú eres uno de los fundadores, ¿no? No, No. no soy fundador. Ellos empezaron en 1974.
Yo con ellos empecé en el 76. Bueno, ahí estás, casi al principio de todo, ¿no? Pero bueno, sí, claro. Pero tuve que pedir permiso a mis padres para poder entrar en la sociedad. Porque, a ver, con Y, 16 años no te dejaban entrar. y para los que no conozcan, ¿qué era la sociedad esta de la que estamos hablando? ¿Qué era? Pues no sé, es una sociedad te metía dentro de lo que tú querías, que era el misterio. Después de ahí, aparte que te enseñaba algunas cosas, ¿no? Pero no, a mí por lo menos no me enseñó a conocer gente. Me enseñó a conocer gente, pero yo también me desvié un poco de la rama de ellos Ujú, y formé mis propios grupos. ujú. Aunque iba allí para reunirme, ayudar a Paco Padrón en la oficina, ayudarlo porque el pobre no podía. Estaba con una máquina de escribir, aquella Olimpia, que la conocemos y Sí. la que existía en aquella época. Y le ayudaba, pues le venían un montón de cartas y yo le archivaba las cartas, le hacía algunas cartas, le archivaba los libros cuando venía, los ponía en la librería, bueno, le ayudaba un poco, ¿no? Ujú. Y tenía las llaves de la sociedad que abría para que nos reuniéramos allí y los miércoles a hacer conferencias. Nada más, porque no hacíamos más nada. Después nos quedábamos el grupito que yo formaba, cuando ya se iban todos los demás, para hacer nuestras investigaciones con la Ouija y con otras cosas más. En unos tiempos en los que supongo ustedes serían catalogados de raros por los familiares, por los amigos, ¿no? Sí, No, no era habitual. no, antes de la unidad planetaria esta que se hizo de Miguel Blanco en el 80, Sí. en el 78 fue la primera que le hizo Paco, el 22 de junio del año 78. Y yo llevé la lista de los invitados, de los organizadores, al gobierno civil con DNI, nombre y todo. Lo que Caray. íbamos a hacer allí. Ujú. Que, claro, que en esa época fue una revolución, en el 78. Y estábamos allí, bueno, yo no sé si tú te acordarás, pero estábamos, a ver, Paco, Emilio, José María Doria, Sí. Fernando Jiménez del Oso, Juan José Benítez y tres niños, que era Jesús Tren, ya En paz descanse, sí. Juan José Cedeño y Fernando Sí, Álvarez. sí, sí, sí. ¿Qué eres tú? Estábamos allí, sí, a las 3 de la tarde y eso era a las 11 de la noche. Caray, caray. Menudos tres. Menudo estrés, sí. Bueno, contábamos chistes, tiramos piedritas a los lagartos que habían allí, y nos entreteníamos un poquitito contando historias. Ujú. Mira, te voy a hacer una pregunta, tú respóndela si te apetece, honestamente, ¿no? Eh, ¿Tú crees que los que hemos sido y somos críticos con la figura de Paco Padrón, yo admito serlo, ¿no? ¿Realmente lo somos porque no lo conocimos bien? ¿Porque no conocimos al verdadero Paco? No, yo ahí no me meto en eso, Juanca. Yo he tenido tuve muchas peleas con Paco, muchas discusiones, no lo creía en algunas cosas. Lo único, por eso ya te digo que al principio me desvié un poquitito del tema y formé mis propios grupos porque no me llegaba a llenar completamente. Entonces, las críticas que le vienen bien. Vale, respondido queda y además con valentía. Sí, sí, sí. Fernando, en el camino, amplio camino de estos años, del recorrido, como bien decías tú, que sirve para conocer a mucha gente, ¿no? Y también a ser buenos enemigos. Pregunto, Y yo no sé si tengo enemigos, tampoco me interesa. Me esa es la imagino que respuesta. tendré. Tampoco me interesa, es que no lo sé, me da igual. Yo Claro. soy, yo soy Fernando Álvarez Ujú. y punto. ¿Y buenos Intento amigos? muchísimo, muchísimo, entre ellos tú.
Ahí estamos. entre ellos tú. Así que ya con eso te lo contesto, ¿no? Fíjate, fíjate lo que voy a hacer. Voy a contar una intimidad. Creo que la puedo contar. Bueno, Cuéntala. creo que de hecho ya lo conté en una ocasión, ¿eh? Yo te he dicho que si tienes que criticarme, me criticas, No, que no, no no, pasa nada. pero vamos a decirlo porque luego podrá haber gente que dice, bueno, pero te contradices o no, ¿no? Tenemos que admitirlo, es verdad que durante un tiempo tú y yo no nos estuvimos hablando, vamos, estuvimos distanciados, ¿no? Sí, Por lo que fuese, los motivos que fuesen, que hay que decirlo, considero que eran prácticamente ajenos a nosotros, pero se produjo esa situación y estuvimos sin yo no me hablando. enteré de nada. No, no, sí, Prácticamente. además de verdad, ¿no? Bueno, pues fíjense qué bonitas son las cosas en la vida. Yo tengo un recuerdo, además, me vuelvo a erizar, ¿no?, la piel porque tengo un recuerdo muy positivo de esto que voy a contar, ¿no? Fernando y yo no nos hablamos durante unos años, después de habernos hablado mucho tiempo, muchos años, nos conocemos ya hace un puñado, ¿no? Y nada, yo cojo un vuelo a Barcelona para dirigirme a un Magic, año 2016, mes de diciembre. Y en ese vuelo, no sé si era un poquito más adelante o un poquito más atrás, pero No, un poco más adelante un era, poco un más poco. adelante, ¿no? Se levanta Fernando y digo, coño, pero si está Fernando en el mismo avión que yo, ¿no? Y nos saludamos en ese vuelo, bueno, respetamos nuestros asientos como hay que hacer durante el avión, pero cuando llegamos a Barcelona, en la terminal, bueno, nos juntamos, nos saludamos, compartimos transporte hasta Barcelona capital y durante esa jornada, pero además durante esos días, Fernando, la sensación que a mí me quedó es de que habíamos reencontrado esa amistad que en esencia nunca se había perdido, ¿no? Al Sí, final, sí. al final el misterio nos unió nuevamente o sirve para fundir aquello que puede estar un poco debilitado, ¿no? Sí, yo no sé si tú creerás en casualidades o causalidades o lo que sea, ¿no? Pero algo nos unió en ese avión, ¿no? Uh-huh. Unido por el misterio. Porque así, exactamente, pero hacía muchísimo tiempo que no hablábamos. Ni, Sí, tú tenías algo enquistado, sí, 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 por sí, decirlo sí. de alguna manera, y yo no sabía absolutamente nada. Simplemente era una conversación Fíjate, y este y quien te está aclararlo, ¿no? hablando da clases y cursos de comunicación. Y en aquella ocasión yo no me lo había aplicado. Fíjate, es así. Bueno, También se aprenden de esos golpes. sí, sí, sí. Fernando, Bueno, somos humanos. efectivamente. En casa ya tú no eres un loco, ¿no? A ti ya te entienden. Sí, la verdad que sí. Antes no me entendían. Ujú. Antes, en mi vida anterior no me entendían para nada. Me llamaban sí, con las mismas pastillas, el loco Sí. este, no vayas a esta reunión porque no sé qué. No me dejaban hacer absolutamente nada. Solamente era trabajar, trabajar, trabajar. Ahora por lo menos me entienden. Ahora saben qué es lo que me gusta. ¿Qué es tu pasión? ¿Podemos decir que es una Que es pasión? mi pasión toda la vida, desde los Ujú. 14 años o antes. ¿Tú te acuerdas el libro de Petete aquella cuando se estudiaba? Sí, sí, Que sí, era gordito, que estaban todas las sí, materias. sí, Yo sí. lo único que lo abría era por la ciencia. La ciencia miraba los planetas, los Aquellas, asteroides, aquellas las ilustraciones a constelaciones, color. Ujú. sí, y llegaba y también miraba el tema geológico, porque me gustaban los animalitos, los dinosaurios, estas cosas. Lo demás no me interesaba para nada. Ujú. Y, y resulta, porque tú me preguntaste antes el punto de inflexión, Sí. ¿no? Punto de inflexión, que a mí me cambió un poco el chip. Y fue cuando yo estaba yendo a clase y un profesor que fue sustituto de otro, pues se puso enfermo y le gustaba la geología. Y se iba para Arabia Saudí a trabajar en las minerías y todo el tema. Y como sabía que a mí me gustaba el tema de la geología, me trajo un trilobite pequeñito, Qué bueno. que todavía lo conservo por ahí. Y digo, es que esto es maravilloso, estar esto que estuvo hace muchísimos años y lo tengo yo en la mano, era maravilloso. Ujú. Eso me cambió a mí el chip. Te cambió el chip y además, hay que decirlo, sigues con el chip cambiado Sí,
y arrastras en tu aventura a un grupo de personas que yo catalogo de maravilloso, que te acompañan en tus locuras constantemente. Hablamos de, vamos a Sí, denominarlo clave 7, pero cada uno tiene su propio nombre. Digamos que clave 7 es el nombre del colectivo, ¿no? sí, Ujú. así es. Pero bueno, los arrastro entre comillas. A ver, yo no arrastro a nadie. Ellos te Ellos me, arrastran a ti también, ¿no? por supuesto. Ujú. Ellos, yo qué sé, yo formé un equipo. Se fueron uniendo gente. Que yo me vi, antes hablamos de los medios de comunicación. Cuando yo empecé solo, Lle- completamente solo, Llevas 20 años haciendo este haciendo programa, radio. haciendo radio. Sí, Se dice sí, rápido. por cuestiones de salud. Ujú. Me dijeron que no podía trabajar en lo que estaba haciendo y entonces entré en lo que es en una depresión. Porque claro, trabajando toda la vida, pues, y decirme así de repente, usted no puede trabajar, no puede hacer nada, no puede hacer esfuerzo, no puede coger nervios, no puede hacer nada. Entonces yo me pasaba los días pues llorando, por decirlo de alguna forma, yo voy a ser sincero. Y alguien me dijo un día que estaba caminando me mandaron a caminar y me dijeron, yo estoy haciendo radio, estoy poniendo música, abrieron una emisora aquí debajo, ¿por qué no haces un programita ahí de lo que te apetezca? Y entonces lo que me vino a la mente fue el misterio. Digo, pues mira, pues no estaría mal hacer un programa de misterio. Y entonces fui a hablar con el director, el dueño de la emisora, y me dijo, sí, no hay ningún problema, no tenemos programación, no tenemos nada, estamos empezando, pues venga, para adelante. Y me vi, yo contacté con Juan José Deño, que me dejó colgado. Bueno, Juanjo es un poco disperso. Sí, ya lo sabes, me dejó colgado el último día. El primer día digo, bueno, pues nada, pues me veo solo y para adelante, a lo que sea. Y desde ahí empecé y no he parado, ¿Cómo se llamaba aquel primer programa? en los Porque límites de la realidad. en los límites de la realidad. Ujú. Sí, Caray, ahí empecé y después empezaron a unirse gente que, bueno, algunos se han ido, otros han venido, otros han cambiado, pero claro. bueno, siempre he estado ahí. Ujú. El punto de conexión, ¿no? Sí, sí, Entre todos la, ellos. la radio, me Pero además, imagino. además consigues algo que no se estila, lo hablábamos antes, Fernando, y es fusionar lo que es la radio con la investigación. Porque aquí sí hay un gran problema, o así lo veo yo. Muchos divulgadores se autodenominan investigadores y algunos investigadores se creen comunicadores. Pero conseguir las dos cosas no es lo habitual y ustedes lo hacen en Clave 7. Sí, pero porque sabemos dividir las cosas, ¿no? Yo comunico, pero también tengo un grupo de exploradores y de investigadores que cuando hay algo que siempre, bueno, yo no sé, yo te quería invitar a ti a la semana pasada a una investigación, pero Pero que hombre, no pudiste. bueno, Pero para que vieras cómo lo hacemos nosotros, para claro. que veas que no es todo el aparataje, el simplemente llevar cámaras, no, es simplemente hablar con las personas. Que no es un teatrillo, que no es de No, cara a la galería, que hay un trabajo detrás, ¿verdad? exactamente, la gente, Documentación, conversación. exactamente. Lo primero que hacemos nosotros es lo que es un previo. Primero nos llama la gente, nos dice, mira, aquí creo que hay algo, que tengo problemas, veo sombras, veo esto, oigo ruido, no duermo, lo típico, lo típico. Entonces, vamos allí, un grupo de personas que solamente hacemos preguntas. Vamos con un psicólogo. Un psicólogo Importante. o dos, Ujú. según.
lo decida. Y entonces le hacemos las preguntas que nos cuente. Nos cuenten todo lo que él quiera, él o ella. Vemos la casa, miramos si ve televisión, Cuarto Milenio, si tiene libros de misterio, Si está si contaminado por estas temáticas. exactamente, si ha ido a un terapeuta, si ha ido a un psicólogo, todas estas cosas que lo pueden condicionar. Entonces, después hacemos una valoración de ese previo. Y si decidimos que vale la pena hacerlo, según las condiciones de esta persona, pues hacemos la investigación. A veces llevamos aparatos y otras veces simplemente llevamos sensitivos, que no saben absolutamente nada. No conocen absolutamente nada de la casa ni de la historia. Y entonces ayudan a este señor simplemente con palabras. A veces necesitamos aparatos, pero Claro. solamente con palabras a cambiarle su forma de pensar. Ahora hablabas de los sensitivos. Durante mucho tiempo siempre me pareció que era una herramienta, vamos a entenderlo bien, una herramienta de investigación o de trabajo de la que se podía prescindir. Sin embargo, con los últimos años, Fernando, me he dado cuenta que son, en muchos casos, personas necesarias, por lo menos que aportan otro punto de vista, que te aportan información que no te da, digamos, el propio testigo o los aparatos más técnicos, que son imprescindibles. Me he dado cuenta de que son personas fundamentales para determinado tipo de investigaciones, ¿no? Y Clave 7 tiene como sello propio eso. Yo no sé si siempre, pero llevan muchos años trabajando con sensitivos, ¿no? O sensitivas. Sí, a los 3 o 4 sensitivos que tenemos siempre lo ponemos a prueba. Y aunque no tengamos investigaciones, siempre los ponemos a prueba. Claro. Si no hay ninguna vivienda, si no hay ninguna investigación, siempre lo llevo al monte y los castigo o los fustigo de alguna manera para que no se desconecten o de alguna manera ponerlos a prueba. Estoy haciendo experimentos con ellos. Bueno, no sé si eso es bueno o es malo. Se nos congeló la imagen, nada, pero solo dos segundos, pero esto son las redes. Mira, ¿y tú te has sentido alguna vez criticado por eso, por los métodos que utiliza tu equipo, incluyendo sensitivos, incluyendo Ouija? ¿Tú te has sentido observado, criticado por eso? ¿O no estamos pendientes a esa película? Yo no estoy pendiente a nada de eso. Yo hago lo que me apetece. Lo que me da la gana. Momento, exactamente. Lo que en ese momento lo siento y hasta yo no estoy pendiente a la gente. Es que ese es el secreto de Nandi Álvarez. Desmarcarte, eso lo veo yo desde fuera, desmarcarte de cualquier cosa que no aporte positividad y avance en el camino, ¿no? Yo lo que quiero es, en esto es ayudar a la gente, ayudarla. No sé si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. A la investigación de la semana pasada que te quería invitar, simplemente con unas palabras, una conversación con ese señor que nos llamó, se le cambió la cara. Se le cambió la cara, se puso a llorar. Nos dio las gracias 1000 veces y no pusimos aparatos ninguno. Este señor está agradecido con nosotros, no quiere perder contacto con nosotros simplemente por una conversación que tuvimos. Y no pusimos aparatos, no hizo falta nada. ¿Cómo convencer? Nosotros íbamos en el coche con una alegría, estábamos exaltados de ver la cara de aquel hombre al principio, que estaba serio, triste, apagado, de bajona, y verlo después alegre, contento, sonriendo, a punto de llorar, de alegría. Nosotros íbamos contentísimos también, porque hemos ayudado a alguien, ¿no? Y eso es lo importante, creo yo, para mí. ¿Cómo es el momento, Fernando, cuando llegan a un sitio, a una casa, habitada o no, y hay pruebas
de que lo insólito se está presentando allí? Es decir, la reacción que es de satisfacción, de cautela, de miedo incluso en alguna ocasión, no lo sé. No, miedo no. Miedo yo no he tenido hasta ahora. Lo único, eso, cautela que tú has dicho. Ir con pies de plomo y ver si esto es un juego, no es un juego. Es que eso siempre también lo miramos, porque hay cosas bueno, que se nos escapan de nuestro raciocinio. Y entonces miramos siempre si hay algo que está hecho por el hombre. Claro, claro. ¿Intencionada o no intencionadamente? Intencionada. Mira, una vez fuimos a Bade, al pueblito de tuberculosos, aquello, Sí. con una sensitiva que vino de Inglaterra, Angie Freeland se llamaba así. Y yo quise hacer un experimento con los sensitivos nuestros. Y entonces hicimos lo que es la mesa parlante. Sí, sí, Que recuerdo, no lo había... recuerdo Sí, que sí, en una ocasión me lo contó Carlos. Vamos a contarlo aquello, que me pareció súper interesante. Sí. sí, es que yo tampoco lo había visto, te lo digo sinceramente, no lo había visto. Y entonces yo veo a 4 personas reunidos en una mesa y aquella tocando en la mesa diciendo, a ver, despierta, di algo, lo que sea, ¿no? A la Aquello mesa, se ¿no? empieza a la mesa y la mesa se empieza a mover. O sea, la mesa se empieza a mover. Digo, a ver, no lo entiendo. A ver, Yo no lo entendía. mucha gente se puede estar haciendo esta pregunta. Está comprobado que no había truco en este caso, ¿no? Ahí está, ahí es lo que voy. Porque empezó a moverse de un lado para otro. Y esa mujer insistiendo y preguntando y animándolo. Y aquella mesa empezó en un momento dado a dar giro a una velocidad que era más rápido que nosotros. Ujú. Y si tú ves a Carlos y a mí mirando por el suelo, a ver si había cables, a ver si había hilo, a ver si había algo. Yo me metía debajo de la mesa, yo me metía por todos lados. Yo tocaba a la gente. Digo, a ver, ¿qué es lo que pasa? Aquí tiene que haber truco, porque aquella mesa se movía a toda velocidad. Digo, yo no lo entiendo, no lo comprendo. Pero yo estaba buscando una prueba de que aquello no era real. Pero es que después hablamos Carlos y yo, digo, yo no encontré nada, yo tampoco. Pero hicimos lo imposible por buscar cables, por buscar hilos, por buscar algo. Caray, caray, qué Y experiencia. no lo encontramos. Sales de un sitio de esos, yo supongo que desconcertado, ¿no? O No, a ver, reforzado. ya al final ya nos reíamos, porque es que aquello se movía a tanta velocidad que nos reíamos. Y hasta incluso en las redes nos criticaron, es que el misterio es serio. Digo, no, serio no, es que lo estábamos pasando de maravilla, porque veíamos aquella mesa corriendo y nos reíamos, porque la verdad es que lo pasamos de maravilla. En cualquier caso, voy a decirlo, quien se atreve a afirmar que el misterio es serio o es seriedad, es que no conoce el misterio. En el misterio, yo creo que en el misterio hemos pasado algunos de nuestros grandes momentos de la vida, ¿no? En tu caso, en el mío también, ¿no? Uh-huh. Sí, Qué la bueno. verdad que sí. Yo he bueno. pasado muchísimas historias. Lo que pasa es que no te voy a contar todas. No, pero hay algunas inconfesables, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, Fernando se ha topado con el misterio en primera mano, en primera persona, lo decías al comienzo. No sé, voy a arriesgarme a preguntarte, ¿alguna de ellas te ha marcado tanto que te ves capaz de contárnoslas ahora? La más que me ha marcado a mí fue ver salir el arma del cuerpo de mi abuelo. ¿Lo viste salir? Sí, lo vi salir. Y no solamente yo, fui en persona, sino es que lo vio toda la gente que estaba allí. Hasta incluso mi abuela, mi madre, se dirigieron a mí y me dijeron, ¿lo viste? ¿Viste el alma? Digo, sí, la vi. Era precioso, y hermoso. eso te iba a preguntar, ¿cómo era lo que viste? Lo que vi era
una luz que salía del cuerpo de mi abuelo, que salía precisamente de aquí, de la zona del ombligo, y salió como si fuera, no sé cómo explicártelo, como si fuera el genio de la lámpara. Como vapor. Sí, como vapor, pero un azul celeste impresionante, con un color muy bonito y que iluminó toda la estancia y se dirigió hacia una ventanica pequeñita que había en el Hospital General, que te acuerdas, en los años Sí. de eso, que era un cuarto pequeñito nada más, que no también, y salió por la ventana. Simplemente porque el obispo de La Laguna llegó allí y como se le había muerto un familiar o algo así, pues bendijo a todos los que se habían muerto. Y entonces al hacer la señal de la cruz, se empezó a salir el alma de mi abuelo, ¿no? Estaba encadenado allí. ¿Tú crees Eso que fue lo que me si, marcó. tú crees que si en esa habitación, Fernando, hubiese habido alguien que no era creyente, hubiera visto el alma de tu abuelo? No te sé decir, porque ya te digo, todos los que estábamos allí, todos se dirigieron a mí porque sabían que me gustaba el misterio y se quedaron impresionados de lo que habían visto. No había, allí no habían bombillas, no habían luces, no podía entrar la luz, nada. Tú sabes cómo Sí. era aquello, ¿no? Ujú. Y aquello impresionó a todo el mundo. Hasta mi abuela dejó de llorar. Mi madre se puso de alegría. Estaba contenta de alegría. Qué bueno. Era precioso. Y eso me impactó. La verdad que eso fue lo que me marcó en el misterio. Ujú. Me No parece sé si hay además, mucha gente que lo ha visto, no lo ujú, sé, pero yo lo vi personalmente. me parece una vivencia además muy bonita porque, hombre, podemos esperar de entrada, a mí me ha sorprendido, que Fernando con todo ese bagaje pues no, nos diga, pues no, en una ocasión me encontré con un asmodeo, con un demonio No, ahí en lo alto de una estantería, pero no, estamos hablando de algo tan personal, ¿no? Y tan positivo como eso, tremendo, ¿no? sí. Te voy ahora a poner en el pelotón de fusilamiento de preguntas. No, vamos a Pues soltar. ponme donde quiera, a Nada, ver. en este ratito que nos queda, déjame que te pregunte por algunos casos, algunas cosas, a ver qué opinión tienes, a ser posible, casi de forma breve las respuestas, ¿no? Para poder tirar algunas de ellas. Mira, eh, ¿qué te sugiere cuando yo te digo, que siempre te pregunto por ese caso, expediente o caso chupacabra de taco, perdón? Bueno, el chupacabra de taco que lo investigué. Eso, ya me entrevistaste una vez en tu Sí, sí, programa sí, Ángulo 13 sí, sí. sobre este tema, ¿no? No lo sé qué pasó allí. Si te digo realmente, no sé lo que pasó. Yo sé lo que contaba la gente. No lo vi personalmente, por eso no te lo puedo explicar como quisiera, como un investigador, como un estudioso. Yo solamente vi lo que escuché lo que decía la gente. Yo hablaba con ellos y me decían que escuchaban oídos, que los perros 2 días antes aparecían muertos en las calles. Eh, Pensaban en grupos vandálicos, pensaban que se estaban cargando la gea, que habían puesto veneno, pero es que en las azoteas de las viviendas también aparecían los perros muertos. Claro, que no se habían envenenado en la calle, No, digamos. que no se habían envenenado en la calle, estaban allí. Entonces, y después de esos 2 o 3 días, pues sucedió lo que llaman el chupacabra. Ujú, ujú. Esos perros que aparecieron ahí, que eran violentos, decía Sí, el cuidaban, encargado. cuidaban una industria de allí, por decirlo así, ¿no? Una nave. Sí, Ujú, yo hablé con el encargado, que fui a su casa y amablemente me atendió y me dijo que eran muy violentos, que no se podían acercar a ellos, hasta incluso la gente que pasaba por allí pues les ladraba y intentaban atacarlos, ¿no? Por eso lo tenían amarrado. ujú. Y que aparecieran de esa manera, pues me sorprendió, ¿no? Y a él también le sorprendía
pero que no pasaba nada. No te puedo decir realmente si fue algo raro o no. Sé que en esa época estuvo Fernando Jiménez Alonso aquí conmigo. Yo era el chofer. Él me decía, llévame aquí o llévame allá. Y yo lo llevaba y él era el que hacía las preguntas. Yo era un niño y yo solamente, bueno, un niño con 18 años, Un chavalote, pero sí. teniendo un maestro al lado, pues yo Claro. lo que hacía era quedarme callado, ¿entiendes? Entonces escuchaba nada más y veía lo que había allí. Ahora, Ujú. no te puedo decir realmente si había un bicho antidiluviano ni nada de esto porque yo no lo vi. No te lo puedo explicar. Nos vamos a dar un salto hacia el sur de la isla de Tenerife y te pregunto, las pirámides de Weimar, extraterrestre es lo único que no he escuchado nunca decir, es decir, origen extraterrestre no lo he escuchado, pero he oído hablar de masones, de los guanches, de apilamientos de piedra de los campesinos. ¿Tú tienes una opinión, digamos, personal sobre el caso de las pirámides de Weimar? Yo no tengo ninguna opinión, ninguna. A ver, a mí me parece un amontonamiento de piedras y ya está. No veo otra cosa. Hombre, pues ya Lo que tienes pasa una es que lo han opinión. montado, sí, bueno, pero lo han montado de una forma, no sé, es que no la veo. Veo unas pirámides cuadradas. Yo hace poco, bueno, el año pasado, estuve en Egipto y sé que lo que es una pirámide, ¿no? No es el típico, esta pirámide que ponen cuadrada. Para mí Sin, una pirámide cuadrada es otra cosa. Sin embargo, hubo una persona, también en paz descanse, la vida nos va poniendo a cada uno en nuestras metas, ¿no? Emiliano Bettencourt, no sé si recordarás, hizo una defensa bastante cerrada de aquello, ¿no? De lo Sí, insólito del lugar, ¿no? Emilio Betancourt y Paco Padrón se unieron con ella y la hija que todavía sigue luchando por Sí, ello. sí. Y bueno, pero yo la verdad que estuve con ellos, pero yo soy un poco escéptico. Yo no sé si tú llegas a conocerme realmente, pero yo hasta que no meto el dedo en la llaga, no digo esto es así o no es así, ¿no? Soy un Ujú. poco escéptico, sí. Ahora Y hablaste me de gusta el meter, misterio. ahora hablaste de meter dedo en la llaga y la has liado, porque eso me da pie para preguntarte Me, algo me encanta, me encanta que la sobre la ligue. llaga. Mira, la divulgación en Canarias, la divulgación del misterio en Canarias en general, goza de buena salud. Y aquí, ojo, que estamos metidos en el mismo caldero. Ya, bueno, no lo sé, yo hago mi programa. Yo hago mi programa, no sé si sale bien, sale mal. Estamos en Canarias, no, hay poca gente que lo escucha, tú lo sabes. Unos tendrán más audiencia, otros tienen menos. Pero yo creo que seguimos, no sé, en la misma línea, pienso yo, ¿no? En cualquier caso, programas que Somos tres llevan... nada más. ¿Eh? Somos tres nada más. Así es verdad, perdona, perdona, tenía dos en mente. Ah, vale, vale, vale. Bueno, También es verdad. en cualquier caso, después de tantos años, no se puede hablar de mala salud. Alguien que No, está con no. mala salud muere y desaparece. Me refiero al producto, al programa, ¿no? Cuando Sí, después de tantos años, lo que pasa es que no ha muerto ni ha desaparecido el porque que tú tiene dices, buena pero bueno. salud. Ah, bueno. ¿Sabes qué pasa? Que a veces algunas patologías acaban por enquistarse, ¿no? Pero siguen siendo Sí, patologías en cualquier caso. bueno, Bueno, siempre diré, Fernando, y ya acabando, que para porque acaba. saber, bueno, no, digo acabando que no, que no que se acabe, digo acabando, ¿no? Digo que para que podamos disfrutar de las cosas buenas, también tenemos que ser conscientes de lo malo que nos rodea, para evitarlo, para huir de ello, para simplemente ignorarlo. Pero nos da una perspectiva de lo que es realmente bueno, ¿no? Y en ese caso, la divulgación en Canarias, ahora estoy dando mi opinión, creo que en este momento, por lo menos la divulgación que sigo y escucho, ¿no? Y veo, creo que está gozando de buena salud. Fíjate que te lo digo, ¿no? Hace años
opinaba quizás lo contrario, pero tengo la sensación de que se están haciendo las cosas por un buen camino. ¿Podríamos decir que el misterio se está culturizando? Es decir, ¿estamos haciendo cultura del misterio, Fernando? ¿O no lo ves así? Pienso que sí. Yo pienso que sí. Por lo menos, no sé lo que harán los demás, y me refiero a otras personas, porque no lo escucho, No, pero yo sí, tampoco. no. A ver, intento por lo menos que mis invitados sean de calidad y que puedan aportar algo importante. Si testimonios o personas que puedan ayudar psicológicamente a alguien, ¿no? Y eso es lo que intento, que buscar a las mejores personas para poder intentar ayudar y disfrutar del programa que hago. Esa es la clave, disfrutar. Tienen ustedes que ver menudo, y lo digo en positivo, menudo equipo el que se mueve en torno a Clave 7, cómo es el previo a un programa de radio, cómo es el programa de radio, eso se puede intuir, y cómo es el post, ¿no? Es decir, la sensación de que tengo cada vez que he podido ir a tu programa, y han sido unas cuantas, es la de que hay una familia ahí, ¿no? Y como Eso es buena lo que queremos. familia, pues compartimos, nos reímos, comemos, bebemos, en fin, lo pasamos súper bien. Eso es lo que siempre he querido, formar una familia del misterio. Que todos estemos juntos y caminemos por la misma senda. Lo que pasa es que es muy difícil, complicado, por eso llevo tanto tiempo. Unos me han dejado, otros me han clavado el puñal en la espalda. Sí, pero como todo el mundo, Claro. no me voy a dramatizar con ese tema, ¿no? Eso Mira, le pasa a todo el mundo. ahora que hablamos de familia, ¿no? De la familia radiofónica, a ver si lo has detectado. ¿Qué es lo que más reprochan de Nandi los miembros de tu equipo? Es decir, ¿qué es aquello que de Nandi no soportan? Y, a diferencia de otras cosas, pues no sé, relacionado con el carácter o con una actitud. ¿Hay algo que hayas detectado que notes que produce rechazo en alguno de tu equipo? Hablando un poco de forma cómica, digo, ¿no? Bueno, últimamente me he visto, a ver, he pasado un poco un kilo de todo, ¿no? Que he dejado a ellos que hagan lo que quieran y hasta incluso si alguien me dice de mis compañeros, he intentado pues que mis compañeros estén a gusto y estén bien. Si alguno de ellos dice, yo me gustaría entrevistar a tal persona porque me aportaría tal cosa, intento llamar a esa persona para que hable con él, ¿no? Y darle ese beneplácito, para que él se sienta bien. Eso es lo que he hecho. A lo mejor en el pasado puede ser que haya sido un poco exigente y haya dicho, aquí estoy yo y soy el que mando, ¿no? Y aquí se hace esto. No, ahora es lo que digan los demás. Lo que los demás me pongan, hago. Si es por la edad, de lo que estábamos hablando al principio, o porque es más cómodo. porque es más cómodo. No lo sé. Uh-huh. Pero últimamente no me meto en nada. Cada uno que haga lo suyo. Y de hecho, yo en mis comienzos también lo hice. Así que me aplico el cuento. El ejemplo, ¿no? Hombre, cada miembro porque de tu tú equipo... no sabes que yo en mi época, cuando estaba en SAI, hice una película. ¿Ah, sí? Eso sí que no lo sabes. ¿Pero catalogada para qué edad? ¿Para qué edad? A ver, yo tuve un sueño y dije, este sueño quiero que quede para el futuro, para que cuando yo sea viejito lo ponga y lo recuerde. Y entonces convencí a mi equipo, a que era Jesús Tren y a Juan José Deño y a los hermanos Aldana, que tú no los conoces. No, a los Aldana no. Y estuvimos un año grabando en Super 8 una película de ese sueño. Caray. Que lo puedes ver en mi canal. Se llama Entre dos dimensiones.
Ah, pues nada, sabes lo que voy a hacer dentro de un momentito, ¿no? O sea que es Tú público, míralo. es Sí, público. sí, está en mi canal, ahí, entre dos dimensiones, sí. Bueno, pues Fernando, mientras estamos hablando ahora, estamos viendo algunos segundos de esa película, ¿vale? Que lo sepas, en este momento se Bueno, va... bueno, como quiera. Eso fue simplemente, yo no hablaba. A ver, yo no hablaba porque yo de, de hacer cine no sabía. Yo lo único que quería era que esto quedara para posteridad. Qué Para bonito. cuando yo ahora tuviera 63 años dijera, voy a ponerla y recordar aquel sueño, ¿no? Que tuve hace 50 años. Pues eso, simplemente. Lo que pasa es que después tuve que presentarlo porque me indujeron a que lo pusiera en el certamen internacional de Caja Canaria y no sé qué, bueno, me hicieron hacer muchas cosas, pero bueno. Ujú, Pero yo ujú. la única idea que tenía era simplemente guardarlo y tenerlo de recuerdo. Qué bueno, Y, caray. y hasta incluso, ya te digo, fue un año buscando exteriores, nos desplazamos al Teide, nos reímos mucho. Ahí verás a Jesús Tren eh, con un tarro de polvo de talco en la cabeza, todo blanco, porque Bueno, no sabíamos cómo poner el pelo blanco. claro, luego se le puso blanco, pero Sí, con el tiempo, exactamente. ¿no? No vamos a contar tus sueños. Lo que quiero es que entren también, aparte de estar viendo algunas imágenes breves de ese sueño tuyo, estamos poniendo debajo la dirección de tu canal, ¿vale? Para que quien quiera conocer el sueño de Nandi Álvarez, de Fernando, pueda conocerlo directamente. Fernando, que aunque no lo creas, llevamos casi una hora de charla y tengo la sensación de que no hemos hablado prácticamente de casi nada. Bueno, Eso es un buen síntoma. Quiere decir que tenemos muchas todavía queda cosas, muchísimo, muchas cosas muchísimo. de las que hablar. ¿Tú te ves dentro de, pues no lo sé, dentro de 10 años, 15 años, te ves entrando en casa de un hombre o una mujer que afirman estar viviendo lo insólito dentro de ella y dándole esa conversación de la que hablabas antes, arropándoles, escuchándoles? Yo no me veo, yo no me veo. Que- Por eso está el grupo de exploradores, porque yo no voy prácticamente sino a lo más importante. Ellos se van todos los fines de semana a casas a solucionar problemas y cosas de estas, y yo prácticamente no voy, Ujú. porque ya no es lo ¿Quieres de? mismo. Pero haces algo que es importantísimo, se llama delegar. Ojalá todos supiéramos delegar. Exactamente, exactamente. Yo me quedo en casa, lo único que hago es organizar el tema, la investigación y cómo va a ser. Ya ellos ya el protocolo ya lo saben. Ujú. ¿Cuántas veces en tu vida te han llamado maestro? Yo creo que una vez, no. Que tú Y recuerdes. eh, fue un amigo, Juan José Fernández o algo así, y creo, no me acuerdo del nombre exactamente, pero un compañero de Barcelona, Ujú, ujú. un Que, compañero de sí, que sepas que esta conversación va a acabar con una declaración y un agradecimiento. La declaración. declaración de guerra. No, hombre, de amor tampoco, que ya sabemos cómo son las cosas, de guerra no. Pero sí una declaración pública y es la de mi admiración por tu trabajo, Fernando. Cuando uno reposa, cuando uno reflexiona las cosas, cuando uno le da perspectiva al recorrido, te das cuenta de quién aporta y quién resta. Y eso me da pie para decirte que te considero un maestro, así que me puedo apuntar el Pues tanto de ser muchísimas gracias, el segundo que te ha llamado maestro. pues muchísimas gracias. Pero no, yo creo, yo no me considero maestro ni nada, solamente son vivencias que he tenido la suerte de vivir que no otros que otros dicen que no la han vivido. No sé si es por el camino que he llevado o me han llevado, no lo sé. Pero he vivido cosas que muy poca gente ha visto y yo sí lo puedo decir. Unos lo negarán,
pero yo lo he visto personalmente con mis propios ojos. He tocado cosas que otros no han podido tocar. Y no soy maestro, yo me considero uno más. Fernando vale más por lo que calla que por lo que cuenta. Y eso siempre también, digamos, en una persona que se dedica a esta temática, es un valor añadido. Es un valor añadido. Queríamos dar pinceladas, queríamos sondear a la persona, porque los expedientes están ahí, los expedientes, los casos, los lugares, las personas que han vivido algo insólito, tienen un testimonio, se puede acudir a ellos en un lugar o en otro, pero pocas veces podemos entrar en las personas, conocer las cosas más simples. Hay una cosa que no te he preguntado, pero ¿te gustan los yogures? Es decir, no, me refiero... No tomo yogur, gelatina es la que tomo. No. Bueno, pues eso es algo personal también que podía haber preguntado, pero hemos sondeado un poquito ese recorrido vital y me apetecía mucho hacerlo, Fernando, que nos vamos a ver dentro de poco, porque me gustaría estar en una de esas investigaciones de Clave 7 y porque tenemos las cañas de pescar preparadas para ir a pescar. La pandemia nos ha aflojado un poco el entusiasmo en ese sentido, pero está pendiente esa pesca que siempre va acompañada de conversación. Por supuesto, cuando llevamos la caña, lleva la grabadora si quieres y me puedes preguntar lo que quieras. Volveremos a hablar seguro, un amigo... Mientras entre pescadito y pescadito que cojamos, pues... y algo de beber para que no se atragante. Hombre, digo yo. Claro, ¿no? Un amigo el que está a este lado de la pantalla. De verdad, un placer, Fernando, hablar este ratito contigo en Ángulo 3. El placer ha sido mío, Juanca, tú lo sabes. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy grande. Gracias. Lo que logramos ver concretamente fueron, una serie de luces de carácter... El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como si se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Casi que estamos en el punto final de nuestro programa. Solo recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal para que estés al tanto de cuando emitimos cada una de nuestras entregas, para que estés informado o informada sobre todo lo que hacemos en Ángulo 13. La próxima semana tendremos una nueva entrega, un nuevo programa, pero además vendrá con temas variopintos, va a ser un variadito. Además, estoy convencido de que no te van a dejar indiferente. Sé que siempre te lo digo, pero en esta ocasión quizás sea más acertada que en otras. Hasta entonces, hasta que volvamos a vernos, ten buena semana. Un abrazo.